Buenas noches, amigos. Era el testimonio de Jesús Fernández de la Puebla, vecino de la barriada madrileña de Horcasitas. Era un niño. Cuando, recién iniciada la década de los años 60, ocurría algo que la prensa, a toda portada, la tenemos aquí arrugada ya por el paso del tiempo, tituló como Prodigio en Horcasitas. Era un niño y con otros niños observaba jugando en el barrizal, que era Horcasitas en aquella época, casas muy humildes, barrio levantado con sudor y con esfuerzo por gente obrera venida de toda España, sobre todo del sur, y nadie esperaba que un ser, porque así incluso se le describió, desaliñado, desarrapado, barba, pelo lacio, un aspecto incluso que inquietó a las personas que deambulaban por la zona. Llamó a una puerta y aseguró, al parecer, a una mujer, Dolores Delgado, que le curaría. Esta persona estaba completamente impedida, sufría una suerte de parálisis. Como dice, tanto tiempo después, Jesús Fernández de la Puebla, de inmediato, tras desaparecer ese individuo, ese supuesto mendigo, unos gritos: milagro, milagro. Y en las portadas de los semanarios, como por ejemplo el caso Prodigio en Horcasitas, y la paralítica bajándose por su propio pie del Citroën 2 caballos que le lleva a la redacción. Los médicos, los hospitales, los periodistas. Un extraño mendigo, un extraño prodigio. Y es que esta noche, en plena Semana Santa, tenemos un caso, varios, mejor dicho, excepcionales, que rescatamos del archivo, con voces, con documentos, con investigación en vivo, que os van a sorprender. No hablamos de milagros a nivel conceptual, como tantas veces se ha hecho por parte de la teología, personas que van a orar a un lugar o que suplican a un santo y que por lo tanto reciben algo que ellos consideran que es una sanación espiritual y física a veces. No, hablamos de otra cosa. Hablamos de, por ejemplo, estas barriadas o pueblos muy alejados casi de todo y de todos, donde de pronto apareció un individuo concreto, de carne y hueso, con extraño proceder, a veces extraño lenguaje, rituales, invocaciones, imposición de manos. Un individuo que llegó una vez y se marchó para no volver a ser visto jamás. Pero la huella de su proeza es imborrable en esos lugares. Horcasitas, Santovenia de Lesla, un pequeño pueblo de Cáceres, donde apareció otra figura similar. Recorremos esa España, donde supuestos mendigos hicieron milagros. Tema muy adecuado para esta Semana Santa. La gran pregunta sería si los milagros existen y si estas personas tenían tal poder mental, físico, quién sabe, tal conocimiento antiguo que hicieron que en mitad de una populosa barriada o en mitad de una aldea se produjese eso. Algo inexplicable, que una persona que estaba postrada en su cama se levantase por su propio pie. No solo eso, algo más. Y os lo adelanto. Desde la noche de ayer, desde la madrugada, venimos recibiendo siempre desde Sevilla informaciones de muchos amigos. Sabemos que la fuerza del SMS, de Internet, supera hoy en día en rapidez a cualquier medio convencional. Los medios convencionales apenas están diciendo nada, pero nos llega el eco, el rumor, nunca mejor dicho, de que en la madrugada de Sevilla ha pasado algo. Muchas personas, y siempre dando origen a la calma, hay que decirlo, y sin dar pábulo a extrañas historias, parece ser que no es algo tan grave como el año 2000, aunque ya tenemos grabaciones de audio y de vídeo que demuestran que ayer, hace tan solo unas horas, pasaron cosas extrañas. Nuestro equipo, con Carlos Largo y Fermín Agustí a la cabeza, están ya sondeando un montón de personas que vivieron cosas ayer. De nuevo carreras, de nuevo golpes, de nuevo estampidas de personas con un miedo irracional, exactamente igual que en el año 2000. Vamos a hablar con gente que dice que no ha ocurrido nada y con gente que dice que lo ha vivido. Pero le voy a pedir a Yere Martínez, como siempre nada del misterio, que
haga descender esta música maravillosa de Dead Can Dance y nos ponga un documento que luego en la segunda hora reproduciremos con detalle. Lo ha encontrado Carmen, hay mucho más, y os pedimos desde ya, para la segunda hora, que vamos a tener a muchos invitados, si estáis en Sevilla, conocéis lo que ha ocurrido, si podéis sacarnos de dudas y sacar de dudas a mucha gente que ha andado con miedo, por favor, escribid. Carmen, abrimos líneas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a abrir líneas porque seguro que durante estas horas de Milenio nos llegan más mensajes, aparte de los que hemos podido recoger esta misma noche. Ha sucedido algo, de nuevo el pánico, se habla de escenas de ansiedad, de personas llorando, de personas tiradas por el suelo, de personas con moratones, de policías corriendo con la porra en la mano. En fin, si vivisteis algunos de estos sucesos, 3 avalanchas en la madrugada de Sevilla, 2 vías de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Porque nuestra obligación siempre, a pesar de que el dossier que tenemos esta noche me pone la carne de gallina, los extraños individuos que hicieron milagros, así de claro, nuestra obligación, como digo, es dar la última noticia. Esto tiene apenas horas. Nos ha llegado y mucha gente nos escribía diciéndonos, por favor, haceos eco de esto porque nadie se está haciendo eco de lo que ha pasado ayer y queremos saber. Nuestra obligación es escucharos y hacer el programa con vosotros. La segunda hora va a ser emocionante. Necesitamos vuestra intervención. Carmen, ¿qué se escucha en lo que vamos a oír ahora? Pues se escucha cómo está pasando uno de los pasos, cómo la gente está haciendo fotografías, por supuesto, con la fe que mueve también ese silencio cuando pasan las imágenes. De pronto hay un aplauso, ¿no? Hay un aplauso, hay tambores y de repente el aplauso, los tambores, los ecos hacia ese Cristo se vuelven gritos, se vuelve una especie de revolución. La persona que está grabando con el móvil graba hacia diferentes puntos porque no sabe lo que pasa y se ve como una serie de personas corriendo. Pero esto ocurrió ayer, no es el año 2000 famoso. No. Es ayer en la madrugada de Sevilla. Bueno, pues lo escuchamos y comenzamos. ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado? Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre. Una y 19. Leo directamente del número 429 del caso, Semanario de Sucesos. Esta mujer, que sale airosamente de uno de los coches de nuestro periódico, es Dolores Delgado, quien hasta hace pocos días se encontraba paralítica, sin poderse mover de su cama, en el madrileño barrio de Horcasitas. La víspera de la festividad del Carmen, un mendigo anciano y sonriente entró a pedir limosna. Después de salir, Dolores notó que recobraba el uso de sus miembros. El suceso ha producido en todo Madrid la natural sensación. En los casos que hemos recopilado, que son idénticos prácticamente, ocurre algo que también hay que destacar. El aspecto de estos mendigos llega a provocar recelo. Al parecer, en este edificio de Horcasitas, el hombre va pulsando o llamando con los nudillos a algunas puertas. Le deben ver por la mirilla, y esto también es una visión, creo que, de los temores más profundos, y quien está dentro de la casa se encuentra con alguien cuyo aspecto es un poco sombrío.
y no le abren, no le atienden, como en la antigua paradoja. Al final sí que recibe, digámoslo así, la hospitalidad de una persona que le cuenta su enfermedad y hay un diálogo entre el mendigo y esta mujer, la mujer del prodigio. Desde que supe de esta historia, gracias a la hemeroteca de nuestro programa, nos pusimos en marcha y encargamos al sabueso que podía encontrar todos los datos. Y yo lo dije, si alguien puede encontrar rastro de esta y otras historias de estos mendigos extraños que provocaron estos fenómenos no menos extraños, ese es Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Iker. Y perdóname, te aprovechas de mi curiosidad siempre, ¿eh? Ha merecido la pena la aventura, ¿eh? Claro que sí, porque además tuviste una intuición, y eso lo digo aquí, en el micrófono, ¿no? Antes de salir me decías, Pablo, ve a ver este caso porque sospecho que hay algo más. Y diste en el clavo, Iker, porque realmente encontramos una historia mucho más grande, no solo en Orcasitas, como también en Santovenia del Esla, me refiero, ¿eh? Y en Orcasitas la historia realmente se confirmaba y encontraba un personaje muy importante que me dio las pistas y me dio los contactos, que es Félix López Rey. Desde aquí mis agradecimientos, que fue expresidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, un gran luchador también por su pueblo, por su gente. Vamos a hacer una cosa, Pablo. Escuchábamos una de tus grabaciones, has encontrado a niños en la época que no es que hayan oído la historia, sino que vieron el extraño mendigo. Vamos a ver, desde prácticamente el medievo se cuentan historias en nuestro país de milagros. Milagros protagonizados por personas que no parecen así santos a primera vista, ni mucho menos, sino que parecen mendigos, que se acercan y que cuando reciben la hospitalidad de alguien, ante el recelo popular, lo premian, salvándoles de una enfermedad. Esto, que es una leyenda popular, es más, un arquetipo, yo creo, tiene de repente datos, documentos, radiografías. Esto es lo que nos interesa. Tú entrevistabas a ese niño, Jesús Fernández de la Puebla. Bien, pues Jesús Fernández de la Puebla, echando la memoria atrás, prácticamente en el mismo lugar de los hechos, nos contaba cómo era esa figura que él mismo pudo ver. La persona, pues, sí, una persona, la vimos muy alta y sí, la vimos como con un sayón o con algo, porque parecía que iba el hombre con barba, se me hace que llevaba barba también, y pelo largo. Es importante esta noche más que nunca vuestra opinión, no solo con el tema de Sevilla, sino con esto. Una especie de sayal, o túnica o traje, barba, desaliñado, una voz hipnótica, llega a dialogar con las personas. Tenemos ya el retrato robot de lo que pasó en Orcasitas, pleno año de 1960. Pablo, el caso en sí, ¿qué ocurre? Esta persona no recibe ayuda, llega en pleno día, cuéntanos. Esta persona, además, me gustaría añadir algunos datos más a la descripción del mendigo, dados por la misma Dolores, ¿no? Delgado en aquella época. Este hombre tenía pelo blanco, un sombrero gris, que también otra característica curiosa en estos extraños mendigos, ¿no? Que llevan un sombrero, ¿no? Y muchas veces le cubre parte del rostro. Se quita el sombrero cuando entran a casa de esta señora, ¿no? En señal de respeto. Y además llevaba una garrota que le llegaba hasta la altura del pecho. O sea, le hacía todavía un aspecto mucho más siniestro, ¿no? Lo curioso es que Dolores, que estaba postrada en su cama, porque esta mujer no podía, una ama de casa muy sencilla, una persona muy devota, eso sí, muy cristiana, no podía moverse. Entonces ella hacía pequeñas tareas, en este caso con mucho esfuerzo, que era coser camisas en su cama. Y desde la cama ella escucha la voz del mendigo, ¿no? De esta persona pidiendo algo. Ella tira de una cuerda que tenía al lado de su cama para poder abrirla desde lejos. Y entonces este hombre entra, ve a la mujer en la cama y pregunta qué le había pasado, por qué estaba en aquella situación. Y es cuando Dolores Delgado, de una forma inexplicable, ¿no? Porque ella empieza a sincerarse con ese desconocido, empieza a contar sus dolencias, su problema. Esta mujer tenía una lesión en la columna vertebral, una lesión bastante grave, suponen que provocada por una tuberculosis, es por lo menos lo que cuenta la prensa de aquel momento. Y este hombre se siente, digamos, se compadece del dolor de esta mujer, del sufrimiento, de no poder moverse en aquel sitio,
y muy educado. Eso sí, un detalle que ella siempre recordaba, siempre recalcaba en todas las entrevistas, que aquel hombre era extrañamente, exquisitamente educado. Un hombre muy gentil, muy raro para un mendigo que tratara, que hablara con unos términos que no cualquiera emplearía, ¿no? Por ejemplo, me hace el favor de socorrer, si puede usted, a un pobre. Palabras y expresiones de ese tipo. O tenga mucha fe, señora, en Dios, pues éste le ayudará. Y esta fue la última frase que oyó de este hombre antes de salir. Este hombre que pedía algo, la mujer le ofreció lo poco que tenía, dijo, mira, si quiere llevarse un pedazo de pan y de chocolate, lléveselo. Y el hombre no aceptó, simplemente se fue, sin recoger nada, no quería nada. Se va y al cabo de un rato, minutos, esta mujer sale a la calle, como nos dijo Jesús Fernández en una entrevista importante, porque encontramos un testigo directo, aunque fuera niño, que estaba en aquel momento cuando esta mujer sale gritando milagro, milagro. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta, apenas algunos minutos después, de que deja caer el dedal al suelo, se agacha, o sea, hace un gesto para recogerlo, gesto que no podía hacerlo hasta aquel momento, recoge el dedal y ahí se percata de que estaba curada. Se levanta de la cama, que no podía hacerlo en otras circunstancias, y sale gritando, ¿no? Milagro. Entonces ahora, después de la perfecta descripción de Pablo, tenemos la imagen de aquella tarde del año 60, cuando estos niños se quedan sorprendidos porque la persona que está paralítica, impedida en su cama, está atravesando la carretera de tierra sin asfaltar, esa arteria del barrio de Orcasitas, muy humilde, gritando milagro, y quizá buscando ese mendigo que no volvió a aparecer. Pablo, al decirlo del sombrero gorra, me ha puesto otra vez la carne de gallina, porque luego tenemos un caso que él no conoce muy bien, que hemos rescatado también, ocurrido en Cáceres, donde la descripción era exactamente la misma, con el mismo atuendo incluso. Este caso llega a la prensa. Está en el revuelo, Pablo, que esto llega a la prensa. Se hace imposible evitar el primer secreto, incluso los médicos. Tenemos nombres, apellidos, médicos, radiografías, pruebas. Esto es lo curioso de la historia, es que 4 días después del incidente, de la historia, ¿no? Del supuesto milagro, Dolores Delgado comparece a un hospital donde está el doctor Sanz Ramos, traumatólogo muy importante en aquella época, que había realizado varios estudios científicos, tenía varias publicaciones, también varios estudios en publicaciones importantes de la época, y entonces hacen algunas radiografías y verifican realmente que Dolores Delgado poseía una lesión de la quinta lumbar, supuestamente provocado, como dije antes, por un proceso tuberculoso. Sí que realmente el doctor Sanz Ramos se sorprende porque verifica que hubo un proceso de recalcificación de parte de la columna vertebral. Eso sí que le sorprende, aunque intenta mantener cierta neutralidad, ¿no? Como es común en estos casos, y afirma la prensa, en este caso al caso, que tendría que esperar por nuevos análisis, nuevos estudios a partir de las radiografías, pero de todas formas era necesario operarla a esta mujer. Pero claro, lo que no es normal es que esta mujer que estaba prostrada en pocos minutos se hubiera levantado de la cama y hubiera hecho una serie de movimientos imposibles hasta entonces. Ella va hasta el semanario, el caso, se baja a pie, vemos las fotografías para comprobarlo, y ella está convencida de que aquel mendigo viejo y extraño le hizo recobrar el uso de sus facultades. Exacto, porque claro, no había otra explicación, era lo más inmediato. De todas formas, ella era una mujer, como dije antes, con mucha fe, era muy, muy católica. Ella tenía ahí unas fotos en el caso curiosas, que ella está delante de un pequeño altar que ella poseía en su casa, en su humilde casa, de la Virgen del Carmen, y siempre rezaba a la Virgen del Carmen. Entonces ella también atribuía parte de ese milagro a la Virgen del Carmen. Pero lo que sí me pone los pelos de punta es que, verificando ahora, antes de venir incluso aquí al programa, contrastando datos de caso Orcasitas con el de Santovenia del Esla, encontramos también la Virgen del Carmen allí presente, en otra circunstancia, en otra historia,
Pero claro, me pareció muy, muy curioso esta extraña, digamos, coincidencia. La Virgen del Carmen presente aquí y presente en Santo Benito de Lesda, donde también aparece otro mendigo y donde milagroso. Ahora vamos a viajar, porque nadie vuelve a ubicar al mendigo, cosa que no es tan fácil. La policía se moviliza. Orcasitas es una barriada populosa donde casi todo el mundo se conoce. Nadie lo vuelve a localizar, nadie puede dar fe de él, a pesar de que había, y sigue habiendo, pero entonces no había casi comunicación con el resto de Madrid y podía habérsele interceptado en alguno de los descampados cercanos. Nadie vuelve a ver a este individuo jamás, y el testigo acabó muriendo. Solo quedan algunas personas que recuerdan perfectamente que esto no fue leyenda, sino que estaban allí. Exacto. Ella, Dolores, fallece, parece que marido también. Ya en aquella época, en años 60, 61, poseía creo que 43 años. Y claro, entonces hoy sería interesante, claro, pero el médico también falleció. Y si alguien pudiera llamarnos y contarnos algo más, si tuviera algún resultado posterior de análisis, de estudios que se siguieron haciendo con esta mujer, sería interesante saberlo. Hay rumores, por ejemplo, de que bueno, el mendigo hubiera estado un año antes también merodeando por aquella barriada de Orcasitas, que era muy difícil, porque era un lugar además con barro, con un lugar marginal, no digo de personas, sino por la gente que realmente vivía en circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Entonces era raro también un mendigo por aquella zona pidiendo en un lugar tan pobre, ¿no? Cuando podía haber pedido en un lugar en que la gente fuera un poquito, que tuviera un poco además, más de dinero. Un ¿no? mendigo que no va directamente a esa casa y no recibe recompensa, se va sonriente, según dijo la propia Dolores Delgado, que hizo esa demostración que dejó a los policías y a los periodistas alucinados, bajándose del coche bajo el título Prodigio en Orcasitas. Es una historia increíble, urbana. Como decimos, Orcasitas se levantó con mucho esfuerzo. Muchas de las casas de la época, ya no existe la casa donde ocurrió esto, fue levantada prácticamente por las personas noche a noche, ladrillo a ladrillo, por los propios habitantes, como ocurría en tantos barrios de absorción o de aluvión de la época. Imaginamos este individuo andando por los rellenos de las escaleras como sabiendo muy bien cuál va a ser su misión, con ese extraño atuendo, y después no volver jamás. Lo curioso es que el caso, como vamos a ver ahora mismo, se repitió en varias ocasiones milimétricamente. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Tú crees que estos casos son posibles? ¿Los milagros existen al margen de lo que son los convencionalismos teológicos? Yo, además, que sabéis que no soy católico ni cristiano, sí que creo en los milagros. Y además, creo que cada vez suceden menos milagros porque hemos dejado de creer en ellos, por desgracia. Me estaba acordando de películas tan hermosas como La Milla Verde, cuando os oía hablar a Pablo y a Tino, aquel gigantón de color que había sido capaz de curar sin haber sido obispo, ni fraile, ni alguien reconocido. Es una historia de ficción, pero también me acordaba de otras no de ficción, como es, por ejemplo, la fama de santo que tiene hoy día Fray Leopoldo de Alpandeire. Yo que soy de Granada y la gente recuerda cómo este hombre que pedía limosna de un lugar a otro, tal y como describía Pablo, pues obraba milagros, incluso ahora en su tumba. Recordaba a personas sin cultura alguna, pero que con fama de milagrosas, como es por ejemplo en Jaén el Santo Custodio y luego el Santo Manuel, donde la gente va también a su tumba a sanarse, y hay casos de sanación increíbles allí. ¿Y por qué no pueden existir los milagros si nosotros pensamos que lo imposible existe y es lo que nos une a nosotros y la gente que hoy que escucha la nave del misterio? Pues yo creo que sí, que casos como este, sinceramente, me alegran la vida y me alegran el alma. Y sin embargo, no deja de ser extraña la imagen que en estos puñados de casos, que yo creo nunca se ha hablado de ellos en los medios de comunicación, excepto cuando se hicieron los reportajes como un suceso más, nunca se ha cogido varios de estos casos de mendigos, porque incluso casos de santones o de personas como muy conscientes de su poder, ha habido varios, y se rodean enseguida de una especie de iconografía de devoción popular. Pero en estos casos eran mendigos, incluso que por su aspecto, repito, daban miedo a la gente del entorno. Hay muchos casos, pero pocos tienen datos concretos. Esta noche, además, abrimos líneas especialmente para ver si alguien, por ejemplo, de Orcasitas o de este caso de Zamora, que ahora vamos a conocer, impresionante, o el de Cáceres, saben algo. Carmen. Claro que sí, volvemos a repetir esas líneas de teléfono también, es a través del teléfono móvil.
7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes. Gracias porque nos están llegando muchísimos mensajes desde Sevilla, Iker. Bien, qué alegría siempre. Tal vez nuestro equipo esté llamándoles, estará poniendo en contacto con alguno de ellos para que nos expliquen lo que vivieron. Gracias, como siempre, por esa interactividad. Gracias. O milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben a través del correo electrónico. Vamos a sortear, como siempre hacemos, Iker, buena lectura, La caja del mal, que es una novela que tiene alquimia, tiene religión, que estamos hablando esta noche, misticismo, también lo estamos ideal tratando. Para estos días, ¿no? Totalmente. Olimpo, que bueno, es tremenda. Y una de Nora Roberts, La cruz de Morrigan. 3 novelas entre todos los mensajes que nos lleguen a esas vías de contacto. Gracias, amigos de Sevilla, gracias por la interactividad, gracias por cuando nos envían informes, ¿no?, de las principales plataformas, por ejemplo, de descarga de un programa y nos dicen que es el más descargado en castellano de toda la radio mundial, nos deja un poco impresionados. En fin, qué deciros, ¿no? Habéis convertido este programa en algo muy vuestro como debe ser. Así sí, que además iremos filtrando todo eso de Sevilla. Iremos filtrándolo y además vamos a leer los que hay a favor y los que hay en contra, Por porque supuesto. me estoy encontrando en esa vía de contacto, en el 7640, con gente que lo ha vivido, que se ha caído, que ha sufrido esas avalanchas y con gente que dice que no pasó absolutamente nada. Luego Perfecto. Lo comprobaremos. Nuestra obligación, como siempre, que tengáis la última noticia, porque para algo somos periodistas, la última noticia. Y si sabéis algo más de milagros, si creéis que son posibles, queremos escucharos. Geray Martínez, como siempre, bueno, pues con la batuta, ¿no?, y la partitura de este programa, escuchamos un poco esto, por favor. Y en este clima que solo esta música es capaz de poner, os leo lo siguiente. 11 años después del caso que nos ha narrado Pablo Villarrubia, 21 de diciembre de 1971, el diario ABC, en un recuadro casi anónimo, pero que a nosotros no se nos ha pasado. El titular era como para prestarle atención. Extraño caso de curación en un pueblo de Zamora. Y decía así, la agencia cifra: un individuo consigue que una joven recupere el movimiento de una pierna y desaparece. Zamora, 20 de diciembre. Un extraño caso de curación se ha producido en la localidad de Santovenia de Elesla, de esta provincia, al recuperar una joven de 18 años el movimiento de su pierna izquierda gracias a la intervención de un desconocido. El hecho se produjo hace solo unos días, cuando llegó al pueblo un desconocido que se dedicó a recorrer las viviendas de los enfermos, diciendo, simplemente, que los vecinos, creyéndole un curandero, le rechazaron en varias ocasiones, pero no así la joven Antonia Aliste, hija del alguacil de la localidad, que decidió aceptar la visita del individuo. Tras reconocerla, el desconocido le recomendó solamente 6 días de completo reposo, que al término justo de ese tiempo quedaría curada. Así empezó esta historia, sorprendente. Estamos en Semana Santa y gran parte de la humanidad recordamos a una persona humilde que al parecer, según la teología, según los estudiosos, fue capaz de hacer algunos milagros. ¿Tiene algo que ver? Pablo Villarrubia, raudo y veloz, se marchó de Orcasitas a Zamora. Puso el contrakilómetros a cero y desandó el camino para llegar. 11 años después ocurría esto y todo era absolutamente idéntico, Pablo. Sí, eso me sorprendió, Iker. Además, por otra casualidad, la casa donde vivía esta chica, Antonia Aliste, era también un número 1, así como era el número 1 de la calle también de Orcasitas, de calle María Teresa, y aquí era calle Castellón, si no me equivoco, calle del Castillo. Siempre número 1. La primera casa que llegaba el mendigo era esa primera casa que la atendería a la gente que estaba enferma, ¿no? Qué curioso. Primera casa de una calle, ese hombre llega, y en esta ocasión el recelo por su aspecto es tal, al parecer, que la gente se aparta. Vamos a hacer lo mismo de antes, Pablo, porque gracias a tu pericia tenemos documentos. Y a mí, lo hablábamos antes, Pablo, por fortuna yo creo que no hemos perdido la capacidad de emocionarnos con algunas cosas, con cómo suenan, con cómo muchos testigos en esta noche de mucha devoción a diferentes niveles puede estar recibiéndolo, ¿no? Y uno se siente contento de poder mostrar documentos como este. Es Víctor Manuel Ferrero,
Él es alcalde de este pueblecito, Santovenia de Lesla. Claro, pensábamos, ha pasado demasiado tiempo, han pasado 38 años. ¿Alguien se acordará de la visita del extraño mendigo que curó a gente? Bueno, pues vamos a escucharlo, Pablo. De nacimiento nació con una pierna mal, tenía una prótesis de hierro, de unas cosas, y vino un señor, entró, lo quedaron ella sola en la habitación con él, le digo que no entrara nadie, no saben lo que le dio, que decían que si era un bebido de lo que fuera, y que si a los 6 días ella volvía a andar. Volvió a andar. Efectivamente, y esta chica aparentemente, algunos dicen que tenía entre 10 12 años, ¿no? Antonia, ella poseía un aparato ortopédico en una de las piernas y dijeron que dejó de usarlo, o por lo menos durante un buen tiempo. Esta chica pudo desplazarse con mucho más facilidad. Otros decían que no fue una curación total, pero también eso sería muy difícil, pero que algo mejoró después de la visita de este hombre y que sí que pudo hacer unas tareas, digamos, de campo, trabajar en el campo, cosa que antes esta chica no podía realizar, ¿no? ¿Cómo fue la visita en esta ocasión? Es también plena tarde, aparece repentinamente la persona, al parecer en esta ocasión anuncia, a diferencia del caso de Orcasitas, el aspecto es muy parecido, que puede curar. Él dice que puede curar. Era por lo menos lo que cuentan las personas, solo las personas que se acuerdan de esa historia, ya la mayor parte mayores de edad, ¿no? Y recuerdan que este hombre también andrajoso, con aspecto un poco sucio, ¿no? Un poco repelente, y de hecho aquí no le abrían las puertas, ¿no? La gente miraba de reojo por la ventana y temía abrir las puertas. Y en este caso sí, esta familia abrió la puerta. El hombre entró, se compadeció de la chica también, como en el caso de Orcasitas, y pronostica eso, que al cabo de 6-7 días esta chica estaría totalmente curada. Y así fue, aparentemente, si no totalmente, pero menos parcialmente. Aquí una historia todavía, si cabe, más extraña. Había una persona en ese pueblo, en Santovenia de Lesla, quizá tengamos algún amigo que conozca esa región, o sea, de allí, esa pequeña comarca. Había una mujer con ciertos poderes en el pueblo a la que se relaciona con la visita de ese extraño mendigo. Es más, hay quien dice hoy que ese mendigo, sea lo que sea, ponedle vosotros el nombre, llegó allí porque fue invocado por una persona, Josefa de Prado. Eso fue lo que me sorprendió, Iker, y fue lo que tú sospechaste de alguna forma, ¿no? Tuviste una corazonada de que había algo raro por allí. Y efectivamente, cuando llego y escucho hablar a las personas, precisamente a las mujeres, a las señoras, me hablan de esta Josefa casi como una santa popular, una mujer, una benefactora de aquel pueblo en una época ya de la guerra civil. Esta mujer atendía a los huérfanos, se acogía prácticamente a todos los desvalidos en su casa, cuidaba de los pequeños cuando los padres iban a trabajar en el campo. O sea, una verdadera santa esta mujer. Les alimentaba, ella prácticamente no tenía nada, vivía solo de caridad, o sea, recibía regalos, un poco de comida de uno, de otro, pero ella cuidaba de todos. Además era una especie de consejera, una especie de chamana, digamos así, incluso de gente mayor que iba a consultarse con ella, a pedir consejos de cómo debía actuar, cómo debía proceder. Y esta mujer era muy cristiana, muy católica, muy devota también de la Virgen del Carmen, y hay un episodio que nos cuenta una de las entrevistadas para Cuarto Milenio, como ya veremos futuramente, nos cuenta de cómo esa mujer tuvo en su juventud una disolución amorosa, y a raíz de esto intenta suicidarse, tirarse por un pozo, y se salva milagrosamente, y atribuyen esta salvación a la Virgen del Carmen también. Por eso te refería antes, ¿no?, la devoción que tenía también Dolores, ¿no?, de Orcasitas en relación a la Virgen del Carmen. Pues bueno, entonces María Josefa, esta mujer de gran talante, buscaba ayudar a todos, incluso a esta niña, Antonia Liste también.
se comentaba, o todos comentaban, de que ella rezaba por la niña, pensaba siempre en ella, procuraba de que se mejorara de cierta forma su salud, ¿no?, a través de su pensamiento, a través de sus rezos, porque esta niña padecía de poliomielitis, ¿no?, y por eso una de las piernas tenía ese problema, no podía caminar bien, la tenía mucho más delgadita, decían, que la otra normal. Y curiosamente, esta mujer, entonces hay rumores en todo el pueblo de que este hombre que llega allí, aquella casa, no era exactamente un mendigo, sino un enviado muy especial de Josefa. Este hombre hubiera sido, según rumores, estamos repitiendo rumores, habría sido el mismísimo Jesús Cristo. Y para mucha gente de ese pueblo no cabía la menor duda. Aquella mujer era tan devota que había provocado ella un milagro que se había configurado en ese individuo. Mucha gente puede pensar que esto es imposible. Entonces habría que pensar simplemente en la curiosa similitud de atuendos, trajes, la descripción es idéntica. Si era una persona de carne y hueso normal y corriente, como es lógico, ¿quién era? ¿Y por qué desapareció de nuevo en un pueblo tan pequeñito? Incluso cualquier intento, esto llegó hasta las páginas nacionales, desde un pueblo tan pequeño como Santobeni de Lesla, llegó a las páginas del ABC de la época. Pero ni la policía ni la Guardia Civil pudo encontrar al extraño mendigo. Nada. Una vez más, se borró del mapa. El alcalde del pequeño pueblo, hoy, 38 años después, nos recuerda no solo a esa figura, como he hecho antes, sino también, como bien ha dicho Pablo, a esta, podemos decir, santa popular de ese pueblo. Aquí había una señora que se llamaba Josefa de Prado, que se llevaba muy bien con esta otra, y esta dijo que eso no era obra de ese señor, sino obra de Josefa de Prado, que había mandado a Jesús a curarla. Es lo que se ha oído, que he oído yo, y ella siempre creyó que la había curado Josefa de Prado. Y hay más testigos. Pablo llegó, por ejemplo, hasta Fermina Fernández, personas que vivieron, como antes ese otro vecino de Orcasitas, el milagro. No es un rumor. La duda entre una curación total o no, porque las secuelas de esa pierna, que antes era completamente impedida, seguían. Pero esa mujer empezó a hacer vida normal, pudo trabajar, pudo hacer las labores del campo, y para el pueblo, el pequeño pueblo, no cabe la menor duda. Aquella tarde, en aquellas horas, el extraño mendigo hizo el milagro. El que cree en curaciones milagrosas, pues claro que las hay, pero yo lo que no puedo decir es que aquella no fue una total curación, por supuesto, porque yo la he seguido conociendo a la chiquilla de ya mayor y casada y con hijos, y sigue cojeando y sigue con su pierna mucho más delgada que la otra. O sea, una curación total no fue. Que mejorara en la enfermedad que era de la poliomielitis, de lo que le había quedado la pierna mal, pues que mejorara sí. También los testigos no están y el rastro se queda solamente en estas otras personas que vieron algunos al individuo y que jamás pudieron saber quién era, porque después de ese milagro imagino que mucha gente querría saber quién era este hombre capaz de provocar esos prodigios. Nada, siempre el silencio, o sea, la desaparición total de esa persona. Parece que fueron a buscarlo en pueblos cercanos y no lo encontraron. Dejadme que os cuente una cosa antes de escuchar vuestros mensajes y irnos luego a Sevilla. Una de las cosas que yo he querido recuperar más raras que he escuchado en mi vida es cuando en Cáceres, en un pequeño pueblo, una familia llegó a recoger en su casa supuestamente a uno de estos mendigos. Cuando escuchéis el aspecto que nos lo cuenta Gonzalo Pérez Sarró, si habéis estado atentos al programa, quizá podéis tener algún escalofrío, porque hasta los atuendos son idénticos. La única diferencia es que en el pequeño pueblo cacereño la familia convivió casi un mes con esta persona. Sus ojos eran rasgados, por eso en el pueblo le llamaron el Chino. Hablamos de los años 50, en Cáceres, y aquel hombre hacía prodigios. ¿Queréis conocerlo? Gonzalo investigó hace 22 años esta historia profundamente, conoció a los últimos testigos de esa familia y nos cuenta así el aspecto de aquel extraño enviado que de repente apareció, siendo capaz de hacer milagros. La historia del Chino se remonta a principios de los años 50 en una localidad, pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, en Millanes, y gira en torno a un personaje extraño, apodado así el Chino, que convivió durante cerca de un mes con la familia de Ismael Barbado. El motivo de esta convivencia era la de sanar
en principio a dos familiares de este hombre, una hermana y la esposa del propio Ismael. Este personaje ya de entrada en su apariencia era muy singular, tenía una larga cabellera negra, rizada, con un brillo muy especial y que escondía o simulaba dentro de una gorra. Tenía los ojos rasgados, aunque nunca dijo su origen, y de ahí el apodo con el que se le conoció como el Chino. Esta persona, según las confidencias de Ismael, apenas dormía, pasaba las horas de la noche y de la madrugada en vela, a la luz de un farol y recitando, en algunas ocasiones en que Ismael a hurtadillas vio la imagen de este hombre y lo que hacía durante las noches, recitando o rezando algunas letanías en un lenguaje desconocido y ante unos libros con unos símbolos muy raros. Ahí está la fotografía, que seguro que muchos ya estáis viendo en la imaginación, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran los poderes de este extraño personaje llegado en el año 1951 a esa pequeña pedanía extremeña? Esta persona además tenía facultades extraordinarias, solo con su presencia parecían mejorar los enfermos, las personas a las que iba a visitar, aunque no supieran ni siquiera quién era aquel personaje ni a lo que iba. Sus palabras normalmente además anticipaban en las respuestas a las preguntas que las personas que le afrontaban intentaban hacerle. Antes de que le preguntaran ya él estaba contestando. Predecía con exactitud también todo tipo de acontecimientos en el pueblo o en torno a la familia de Ismael, y además parecía tener el poder o la facultad de alterar los pensamientos de aquellos que le rodeaban, incluso las actitudes de esas personas sin mediar ni siquiera una palabra con ellos. Todo esto, que parece muy subjetivo, parece que también se puso a prueba, que el propio Ismael le obligó o le pidió a este personaje que hiciera alguna demostración. El resultado fue muy crudo. Una gira en torno a un rito que intentó hacer delante de la familia de Ismael en su propia casa, y para ello requirió que le llevaran un animal, una gallina de color negro, de plumaje negro. Pues bien, este hombre en esa ocasión, y sin ni siquiera tocar este animal, solamente con que se lo presentaran delante, a unos metros, solo con su mirada, hizo que la gallina cayera fulminantemente y muriera. Este es uno de los episodios más negros y que hizo temer más a Ismael, que, como decía, le tenía cobijado en su casa durante cerca de un mes. También dice que en las noches en que estaba en vela este hombre, en una de las veces le estuvo espiando o vigilando y vio cómo salía de casa, se dirigía al campo y en muchas ocasiones había dicho que se comunicaba con otras entidades, con misteriosos seres, con los de arriba, como los denominaba. Ismael a hurtadillas estuvo mirando detrás de unos matorrales y vio cómo aquel hombre tendía unos hilos, unas especies de filamentos de unos árboles a otros, y después comenzaba una serie de rezo mirando hacia el firmamento en un extraño idioma. Pero hay más, mucho más en esta historia. Gonzalo pudo descubrir cómo en ocasiones los propios miembros de la familia, en su propia carne, pudieron sentir el extraño poder de este individuo. En ese campo, además, en una noche les dijo lo que iban a encontrar cuando cavaran. Después de unos acontecimientos extraños que ocurrieron, él dijo quietos, y en ese momento no es que se pararan, sino que quedaron paralizados. El que estaba con el pico en alto, así se quedó. El que tenía la pala cargada, la mantuvo llena de tierra hasta que él lo ordenó, y el que estaba alumbrando con la linterna todavía tenía la expresión mirando hacia el agujero, esperando ver algo. Nuestro amigo Gonzalo trabajó durante mucho tiempo y publicó en su libro Huellas de otra realidad esta historia, con datos, documentos, apellidos, nombres. Era un ser humano, pero ¿quién? ¿Por qué esos poderes? ¿Un iniciado, un alquimista, un brujo, un chamán? ¿Qué hacía en la Extremadura del año 51? Un episodio sorprendente que os va a dejar cautivados si no lo estáis ya, es este. Y hay un último episodio que es con el que comenzó todo, y referente a un extraño objeto que este hombre
dio a Ismael. El día que le conoció y que fue en su búsqueda para que intentara sanar a su mujer y a su hermana, este hombre sacó con gran teatralidad de su equipaje algo que mantuvo en su puño y que solo abrió delante de los ojos de Ismael. Se trataba de una bola transparente, parecía de cristal, pero que sin embargo se movía en su mano, en la mano del chino, y dice Ismael que hizo el gesto como que se le caía, pero que en realidad lo hizo premeditadamente. La bola cayó y se hizo 1000 fragmentos. Cada uno de esos fragmentos se hizo a su vez otra pequeña bola, otra pequeña esfera, y los recogió todos en una bolsa. Es algo parecido, nos contaba, a lo que ocurre con el mercurio, pero en vez de lo que es este metal líquido, aquellos objetos, aquellas pequeñas bolas eran sólidas. Las metió en una bolsita y se las dio para que se las llevara a su hermana, a la hermana de Ismael, y que con ella sanaría. Así ocurrió. Es cierto lo de estas bolas. Yo en la investigación pude ver 2 de ellas hace unos 22 años que comencé aquella investigación del chino, y ya estaban ennegrecidas por el tiempo. Lo malo es que al paso del tiempo aquellas bolitas luego desaparecieron tras el fallecimiento de la hermana de Ismael. Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Vamos con vuestros mensajes. Fíjate, decimos las líneas de contacto, ¿verdad? Pues nos llega un mensaje en el que nos dice: mi madre era vecina del Milagro de Orcasitas. Y encima nos manda un mail con los recortes de la época que todavía conservan, y su madre recuerda perfectamente cómo fue ese milagro. Y su madre nos vive. Lo manda Iván. Nos Oye, pondremos Iván, en contacto con él. Muchísimas gracias, hablaremos con Iván, claro que sí, maravilloso, maravilloso. Gracias por estar ahí, la repercusión en el barrio, qué alegría nos da tener información puntual. Esto es una maravilla, gracias, amigo. También José López nos cuenta una historia que le ocurrió a su abuelo. Fue en los años 50. Se llamaba Manuel López y vivía en Alamedilla, en la provincia de Granada. Era pastor. Un día estaba con su rebaño y se le acercó un hombre alto, con barba, con ropas muy pobres. Con una gran educación le preguntó si podía darle algo de comer, y mi abuelo le dijo que se sentara a su lado y compartiría la poca comida que tenía, que no era más que un trozo de pan y un arenque. Al poco rato mi abuelo le comentó que tenía que irse porque el ganado se estaba acercando a la linde de un terreno sembrado. Este hombre le dijo: no te preocupes por el ganado, cuando lleguen a la linde se quedarán quietos y no entrarán en el sembrado. Mi abuelo se quedó mirando al ganado y vio que efectivamente el ganado se quedó quieto y no entró a comer. Cuando mi abuelo se volvió para preguntarle qué había pasado, este hombre había desaparecido y en su lugar había 4 grandes panes y otros tantos quesos. Juan Fran desde Almería nos dice: recordad que lo último que hay que hacer es alimentar a la gente a creer en curanderos. Bueno, pero yo creo que estos no son curanderos exactamente, no pasaban consulta, no cobraban que sepamos, y además desaparecieron del mapa. No tiene nada que ver con esas personas que ejercen otro tipo de profesión. Habiendo en España, yo creo, componedores de huesos y gente que utiliza medicina ancestral, que yo no creo que tenga nada de malo. Elena de Zaragoza dice: y ya que el programa trata sobre milagros y Semana Santa, qué mejor ocasión para recordar el conocido milagro del cojo de Calanda, al que le creció la pierna. Seguid así y no cambiéis. Abrazos. También nos dicen: ¿y cómo se movía esa persona? ¿En bicicleta? Respeto todo, pero eso tengo que verlo. Personas que no creen para nada. Hay casos de sugestión, pero existen verdaderas curas espirituales milagrosas, aunque el género humano se empeñe en corromper y aprovecharse de ellas, nos dice Pelu. Creo en los milagros que podemos realizar con la fuerza de nuestra mente y en la autosanación. José de Castellón dice que debería haber otra persona si estaba postrada en la cama. ¿Quién abrió la puerta? Al parecer tenía una cuerda, ¿no? Desde la que se abría la puerta. Una cuerda con la que abría el... Luis de Logroño dice: hay tantas cosas tan misteriosas y hermosas en este mundo que lo que me cuesta creer es que no haya más milagros. Yo me quedo con la frase de Juanje también, que esto también es eso, hermoso, ¿no? Y a pesar de que el aspecto era inquietante, al final el resultado es hermoso. Pablo, como siempre, que seguimos la investigación gracias a este último dato y que vamos a saber más cosas. Tengo otra intuición, vamos a conocer más cosas. Fuerte abrazo, como siempre, amigo, gracias. Muchas gracias a vosotros también. Gracias por todo, como siempre, por tu trabajo eficiente siempre, Pablo. Bueno, a la vuelta, estamos con todo lo de Sevilla. Creo que el 7640 está absolutamente colapsado de gente que nos escribe para que sepáis qué pasó exactamente hace unas horas en Sevilla. Lo contamos aquí.
en Milenio 3. Y aquí regresamos con un sinfín de noticias, de informaciones y habitualmente con nuestra faltriquera repleta de cosas que casi nadie cuenta. Por ejemplo, claro, todo el mundo ha fotografiado, quien ha pasado por allí, claro, este edificio, se ha puesto a su sombra, a su vera, ha intentado viajar un poco en el tiempo, una de las maravillas del mundo, qué duda cabe, ¿no? La Alhambra. Pero yo sé bien que hay muchas historias que ni siquiera Washington Irving u otros contaron. Yo sé bien que el embrujo de la Alhambra va mucho más allá y a veces entronca directamente con los temas que nos ocupan y que nos interesan, esos temas donde el misterio aparece. Esta es la sintonía de Juan G. Vallejo, esos mundos inexplorados que a veces pueden ser tan famosos, pero al mismo tiempo tan desconocidos como esta maravilla. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. A comienzos del siglo XIX, un escritor avezado, aventurero, Washington Irving llegó a la ciudad de Granada y de repente contempló como encaramado en un valle se encontraba un palacio que parecía un palacio sacado de un sueño. Y es que dicen que hace muchísimo tiempo había un sabio persa que uno de sus escritos comentó que había podido visitar ni más ni menos que los jardines de Irem, unos jardines que había en medio de la península arábiga en los que solamente podían entrar los hombres que eran prácticamente inmortales, los sabios, los poetas, aquellos que conocían los secretos de la Biblia, del Corán, de los textos sagrados. Comentan que este manuscrito persa fue el que llegó a manos ni más ni menos que de Alamar, que fue el que mandó construir esta fortaleza, la fortaleza a cuya sombra tuve la suerte de nacer, a cuya sombra florece una de las ciudades más bellas del mundo. La Alhambra, que significa la roja porque está construida con el barro que se saca del mismo monte de la Sabica. El monte de la Sabica no fue concebido por casualidad para hacer allí aquel palacio que era una réplica del jardín de Irem, del paraíso del Edén. Realmente la Sabica fue un monte sagrado desde el tiempo de los fenicios, hace más de 2000 años, donde hoy día está la torre del agua de la Alhambra. Se encontraba un templo de adoración a la diosa fenicia Natá, la diosa fenicia de la fertilidad. Realmente la Sabica fue siempre una montaña extraña. Dicen que es la montaña donde mayor número de plomo, hierro y pequeñas pepitas de oro se encuentran, no en vano. El río Darro, que es el que pasa por debajo de la Alhambra, proviene del latín dauro, que significa oro. Ese mundo de ensueño que ven todos los años miles y miles de personas, sigue ahí, desafiante, lleno de mil secretos que han hecho que mentes prodigiosas, como por ejemplo del pintor Makesher, cuando vio en aquellos azulejos dibujos sin fin, los imitara para hoy día que toda la gente del mundo pudieran ver esos cuadros que, al igual que los azulejos de la Alhambra, no tienen ni principio ni fin. Ni principio ni fin realmente tienen las leyendas y los orígenes misteriosos de la Alhambra. He de decir que, por desgracia, si no hubiera sido por Washington Irving, que vivió en la Alhambra cuando era un lugar donde vivía gente andrajosa, tal y como describía en el texto que hemos puesto al principio, si no es por Washington Irving, se hubieran perdido las leyendas de la Alhambra. Un libro del que no podemos ya saber cuántas ediciones y en cuántos países se ha publicado. Lo que hizo Washington Irving en ese libro fue recoger de los habitantes desarraigados que había en ese lugar todas las leyendas que hablaban de fantasmas, de espectros, de viejos sabios que venían desde lejos para crear ese maravilloso monumento. Cuando Aben Abud se hallaba contristado por estos tormentos y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe, cuya nevada barba le llegaba a la cintura, pero el cual
A pesar de sus señales evidentes de larga longevidad, había ido peregrinando a pie desde Egipto hasta Granada, sin otra ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos. Venía precedido de la aureola de la fama. Se llamaba Ibrahim Eben Abu Ajib, y se le creía contemporáneo de Mahoma, pues era hijo de Abu Ajib, el último compañero del profeta. Según cuenta la leyenda de Washington Irving, recogida de la gente que vivía en la Alhambra, lo único que pidió a cambio de hacer los planos, de planificar este maravilloso monumento, es que le dejaran una pequeña cueva en la que él pudiera meditar el monte mágico de la Sabica. Un sonido, una voz, una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Y 18 minutos, Carlos Ródenas, que nos pone esta maravillosa banda sonora de Planeta Encantado, aquella serie de JJ Benítez con una música, de verdad hay que decirlo, absolutamente inspirada. Pues hay mucho más que contar de la Alhambra. Esto es nada, una pista, 2 pistas, para que empecéis a investigar, para que sepáis, quien no lo sepa, quién fue Washington Irving, cómo estaba la Alhambra en aquel siglo XIX. Es que hay historias que hablan de fenómenos paranormales. No me digas mucho, Juanje, no adelantemos mucho, pero dentro del edificio por visitantes más o menos actuales. Sí, están recogidas hace mucho tiempo. Bueno, el primero que realmente las escribe de aparición de espectros y fantasmas es Washington Irving, ya en el siglo XIX. Pero como leyenda siempre, no como realidad. No, él cuenta lo que le narran los habitantes que hay en la Alhambra, también en el Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, en los barrios que rodean la Alhambra. Él recoge las leyendas que le contaban como hechos que habían sucedido como realidad, ya que no había textos escritos sobre lo que había acontecido allí, fueron todos quemados por el cardenal Cisneros. Entonces, el tema de espectros y apariciones, sí, y bueno, y una de las historias que yo tuve ocasión de investigar, que es tan apasionante como el de los fenómenos paranormales, que publiqué junto a Lorenzo Fernández además en el libro Operación Al-Ándalus, en el que me colé en el Palacio de Carlos V hasta el balcón que da justo hasta donde está el Patio de los Leones, que hay un museo, y otra vez me colé sin permiso y me contaron toda una serie de historias y de fenómenos paranormales. No trabajaba aquí, entonces no te preocupes, Carmen, no me pueden demandar ahora. Y yo no he dicho nada. entonces aparte de toda esa maravillosa leyenda, lo que es un hecho, y tuve la suerte de poder cotejarlo con algunos arqueólogos, algunos historiadores, es el laberinto que hay debajo de la Alhambra, del que, si mal no creo, ahora hay visitas guiadas para algunas partes de ese laberinto que se pueden visitar, pero el laberinto no se sabe hasta dónde llega, los pasadizos que hay debajo de la Alhambra. Hay una Alhambra debajo de la Alhambra llena de 1000 misterios, como es el palacio que tiene arriba. Realmente es el monumento más visitado, no de España, de Europa, no sé si la gente lo sabe, y realmente se lo merece porque es una maravilla de hace muchos siglos, y que su belleza se perpetuará, yo pienso, que para la eternidad. Santi nos va a contar uno de esos temores terribles. Contábamos la noticia de que un robot había matado a alguien. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo eso, pero creo que se esconde en el fondo un mundo nuevo. Pero antes, algo que ha pasado a unos 40 kilómetros de altura sobre la Tierra, creo que es muy, muy interesante, y es que, en fin, como tantas noticias científicas, ¿no?, que, bueno, se quedan ahí y que son un gran misterio. Todavía hoy nadie sabe si la vida, el origen de la vida, tiene lugar en la Tierra, porque sí, porque hay una especie como de reacciones, esa sopa química de elementos. Nadie sabe cómo salta la chispa de la vida. Algunos piensan y creen que vino de fuera, que del espacio llegaron las primeras moléculas vivientes que reaccionaron con la Tierra, que engendraron nuestro planeta como un gran óvulo, y el espermatozoide vino del cosmos. Todavía se debate sobre eso, y lo sabéis bien. Bueno, pues ayer mismo el Comité Indio de Investigación Espacial descubrió una serie de bacterias en esa franja donde se divide la atmósfera ya, digamos, del espacio.
y estaban vivas. Eran animales vivos a 40 kilómetros de altura. Bacterias. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde vienen? Una teoría ha surgido de inmediato. Origen extraterrestre, y lo informa, podemos decir, nuestro corresponsal en el mundo de la ciencia, José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Yo creo que la historia es impresionante. Acaba de pasar. Bacterias sobre nuestras cabezas, rozando con el espacio, y que no saben bien de dónde demonios vienen. Son 3 bacterias completamente nuevas y desconocidas hasta el momento. Es decir, nunca se había encontrado nada parecido en nuestro planeta, ¿no? En ninguna parte. Estas son especiales porque han sido encontradas a decenas de kilómetros de altura, en la estratosfera, en la alta estratosfera. Y esta es una zona de nuestro mundo que está en los límites de la atmósfera. Es decir, donde la atmósfera de la Tierra deja de ser atmósfera y empieza a ser espacio exterior. Entonces, el hecho de que haya unos organismos capaces de vivir en esas condiciones ha planteado varios interrogantes a los científicos, ¿no? Claro, claves y enigmas científicos de lo más diverso. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué resisten las temperaturas, las circunstancias? ¿Proceden de nuestro sistema en el fondo? ¿Han mutado o es que vienen de fuera? Y si vienen de fuera, ¿qué hacen bacterias al margen de nuestra vida cotidiana? ¿Dónde iniciaron su chispa de la vida? Esas extrañas bacterias, aunque el resto de la información en estos días las aparte por completo y nos preocupemos de otras muchas cosas, están ahí y están siendo examinadas. El experimento, curiosísimo, José Manuel Nieves nos lo cuenta. El experimento consiste en que a medida que el globo va subiendo, va tomando muestras de aire en unos cilindros metálicos, y este globo concretamente lo ha hecho entre 20 y 40 kilómetros de altura. Los cilindros, que han sido 16, una vez que están llenos de aire, son lanzados a la Tierra, caen en paracaídas y son recogidos por los científicos. Aquí es lo importante, porque 2 laboratorios independientes, distintos, han analizado las mismas muestras, y los 2 laboratorios han encontrado lo mismo. Han encontrado varias colonias de bacterias, en concreto 12 colonias de bacterias diferentes, ¿no? 9 colonias eran conocidas, pero estas bacterias además se veía que tendían a morir. Sin embargo, de las 12 colonias, 3 de esas colonias no morían. Una de las características más importantes que tienen, y por eso pueden vivir a esas alturas, es que son extraordinariamente resistentes a los rayos ultravioleta. Y esa característica es la que ha hecho sospechar de un posible origen extraterrestre. Aquí nos recorría, y más con esta maravillosa música de Alan Parsons, pues un escalofrío en el espinazo, ¿no? Cuando José Manuel Nieves decía, no mueren. Y no es la primera vez que hablamos de animales que no mueren, pero es que estos están a 40 kilómetros de altura. Y mientras las bacterias ya conocidas morían, estas resistían. ¿Qué son exactamente? Pueden ser una de las claves, esto me parece maravilloso, y es que en la ciencia hay tanto misterio, pueden ser restos remotos, quién sabe, de aquellas que un día, hace unos 4.500 millones de años, engendraron el inicio de la vida de lo que somos nosotros. ¿Pueden ser? A mí me gustaría dejar claro que nadie confirma que estas bacterias vengan efectivamente del espacio. Lo que sí se confirma es que las bacterias, en algún momento de la evolución, tuvieron capacidad para sobrevivir en el espacio. Y esto da pie y respalda una de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro mundo, que dice precisamente que procede del espacio. Así pues, en el fondo siempre hemos mirado la gigantesca galaxia, las estrellas, con una mezcla curiosa, ¿no?, de fascinación y de cierta melancolía en esas noches en las que los luceros se ven perfectamente. Es como si algo, y no soy el primero en decirlo, como si algo muy remoto, muy lejano, muy escondido, nos dijera un pálpito que en el fondo, en el más profundo de los fondos, ese es nuestro hogar. Que desde luego, el hogar habitual, la Tierra, cada día es más extraña. Guarda maravillas, pero a veces parece eso, algo desconocido. No solo por los comportamientos, por ejemplo, de estos animales, sino, qué decir de los hombres, y sus comportamientos también. Hay quien dice que el futuro será de las máquinas.
Y desde hace mucho tiempo se ha hablado de cómo la máquina superará al hombre. Hace tan solo unas semanas hablábamos con ese campeón mundial de ajedrez que nos hablaba, el español, Illescas, de cómo la máquina ya había vencido el cerebro humano en una partida a muerte, vamos a decirlo así, de inteligencia. Pero, ¿qué estará pasando con ese mundo de los robots? Hace poco una noticia, nos la contaba Santiago Camacho, también nos hacía saltar de un brinco. Ya un robot autónomo había actuado de soldado y había matado a un ser humano. ¿El inicio de una era? No sé si alegremente, pero voy a ponerme un café. ¿Quiere un café? Susan, los robots proporcionan protección. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que puede provocar este robot? Podría hacer añicos la fe humana en la robótica. ¿Y si esto sale a la luz? Imagina las devoluciones en masa por culpa de una paranoia irracional y los prejuicios. Yo Robot, Terminator, Blade Runner, todo parecía cosa de ciencia ficción. Robots, humanoides, autónomos, desplazándose, actuando, pensando, matando. Y ha sucedido, es otra vez una de esas noticias que creo que son trascendentes y que creo que han pasado sin pena ni gloria por los boletines de las agencias de noticias. Pasó hace menos de un mes, en las montañas de Afganistán. Una unidad del grupo de combate Odín del ejército norteamericano estaba repeliendo el fuego de un grupo de talibanes fuertemente atrincherados en uno de aquellos desfiladeros inaccesibles. Entre ellos estaba la unidad del sargento Jerry Rhodes, el especialista James Pegg y el cabo Philip Cheng. Ellos estaban al mando de un soldado muy especial. Volaba a unos 300 metros de altitud sobre el escenario de aquella batalla. Se llamaba Alpha. Alpha es la evolución de una serie de aparatos que eran los Predator, que eran aviones no tripulados, dirigidos por control remoto. De hecho, la CIA los ha utilizado alguna vez para realizar algún atentado contra algún líder insurgente de alguna organización terrorista no afín a los norteamericanos. Pero los Alpha son distintos, porque los Alpha ya no hay un soldado, ya no hay un operador con un mando a distancia, con una consola, con un ordenador dirigiéndolos. Los Alpha son autónomos. Ven, oyen, escuchan las órdenes y las ejecutan. Este Alpha en concreto en aquella ocasión recibió una orden muy precisa, unas coordenadas y sencillamente neutralizar todos los objetivos de la zona. En lenguaje eufemístico militar, matar a todo ser humano que hubiera en aquel lugar. Y el Alpha, pequeño, mucho más pequeño que cualquier avión de combate, pero armado hasta los dientes, cumplió con precisión quirúrgica aquel cometido. Ese día, el ser humano entró en una nueva fase. Por primera vez, una entidad pensante, no humana, había matado a alguien en una guerra. Lógicamente las implicaciones morales son muchas. De hecho, fíjate que en la película esta de Yo Robot también se lo preguntaban. Me obligó a jurarlo. Y te pidió que lo mataras. Dijo que para eso me había creado. Su suicidio fue el único mensaje que pudo mandarte. La primera amiga. Vicky no podía controlarlo. Lanning contaba con que mis prejuicios me llevarían hasta ti. ¿Va a detenerme, inspector? Bueno, el fiscal define el asesinato como la muerte de un humano a manos de otro. Técnicamente no puedes cometer un asesinato. Pero desde luego los cadáveres que dejó Alpha a su paso siguen estando allí, decorando las arenas del desierto afgano. Los robots autónomos militares que lucharán en nuestras guerras futuras deberán ser programados como samuráis mecánicos para vivir conforme a un estricto código guerrero, o si no el mundo corre el riesgo de verse abocado a atrocidades que dejarían chicas a las de cualquier otra guerra que hayamos vivido hasta ahora. Esto, que parece un pensamiento muy bello, muy poético, en realidad forma parte de un informe oficial elaborado para la Marina de los Estados Unidos por uno de los organismos más secretos de ese país,
la Oficina de Investigación Naval. El informe, que es el primer trabajo serio sobre la ética de los robots militares, ya se habla de eso, prevé un rápido avance hacia un escenario en el que los robots sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones en el campo de batalla y trazar las tácticas para cumplir las órdenes, que pueden ser muy generales, como en el caso que acabamos de citar, que se les hayan dado. Hay un concepto erróneo, dice el autor del informe, el doctor Patrick Lynn. Hay un concepto erróneo, y es que los robots solo harán aquello que les hayamos programado para hacer. Desgraciadamente, esta creencia está muy anticuada y procede de la época en la que los programas podrían ser escritos y comprendidos por una sola persona. Uno de estos aparatos lleva un software que consta de millones de líneas de código y que cada parte, por razones de seguridad, ha sido escrita por diferentes equipos de programadores. En realidad, no sabemos lo que hay en la mente de uno de estos aparatos. Una rica variedad de escenarios se pueden esbozar con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque ¿cómo impedimos que estos robots sean empleados por terroristas o por piratas informáticos o tengan fallos de software? Y si un robot mata a un inocente, ¿quién tiene la culpa? ¿El robot? ¿El programador? ¿El gobierno dueño del robot? ¿Se debe implementar en estos robots un interruptor de suicidio? Y si es así, ¿cómo funcionaría? ¿Quién lo accionaría? ¿Quedaría su propio fin a criterio del propio robot? Y todo esto son preguntas importantes, y con esto acabo, porque el mismo estudio prevé que en 2015, a la vuelta de la esquina, antes de las Olimpiadas que pretendemos que sean en Madrid, 1/3 de los vehículos de combate terrestres y aéreos del ejército estadounidense sean aparatos no tripulados. Es Cadena SER. Pues un poco de alegría, que no viene mal, después de lo que acaba de contar Santiago Camacho. Santi, me quito el sombrero, porque si algo quiere este programa, y creo que intentamos hacerlo, y yo pues tengo que decirlo, ¿no? De vez en cuando yo me siento muy orgulloso de lo que se cuenta aquí, de cómo se cuenta y de la gente que lo cuenta. Es, bueno, que hay muchas cosas que se olvidan rápidamente, que el marasmo informativo tan rápido, tan global, tan hegemonizado, olvida. Y son cosas que nos hacen pensar. Que me encanta ser un curioso con todos vosotros y que el destino y mil cosas más nos haya juntado aquí en estas noches de radio. Claro, y hablando de robótica, salió una noticia hacía pocos minutos. Robocroc. Se le llama así a un cocodrilo que fue atropellado y para salvarle la vida pues le han intervenido una operación de cirugía reconstructiva. Y es un reptil, lo que pasa que ahora tiene partes robóticas. Pero sigue estando el cocodrilo vivo. Sigue estando vivo, sí. Tiene placas metálicas en el costado, más de 40 tornillos para unir las fisuras del cráneo, y eso le ha mantenido con vida. Pues como siempre, un espejo de la vida, el robot, y de repente un robot que salva la vida a un animal. Impresionante, nos mandaban algunos vídeos, algunos documentos para que Juanje se ponga a investigar. Yo creo que hay un temazo sobre lo de los buitres. Oye, en fin, yo con respeto a todo el mundo y tal, pero los ataques de buitres parece que se han filmado, sí, y que son tremendos. Veía una vaca y a un ternerillo que la vaca acababa de parir. España, El ternerillo parece que había nacido muerto, estaba tirado a un lado de la vaca y enseguida los buitres carroñeros iban a comerse. Y tanto a la vaca casi a la madre. Claro, es que la vaca se encontraba pues muy mal estado de salud, parecía, porque el ganadero parecía que la estaba cogiendo de los cuernos para ver si se levantaba o no se levantaba, y enseguida más de 40 cuervos, más de 40 buitres que acuden a comerse tanto al ternero como a ella. Y la gente nos hablaba y nos mandaba información y nos decía que el problema es real, ¿eh? Sí, que el problema, además, nos decían, soy de Fuentemayor, provincia de La Rioja. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, los amigos íbamos a las muleras cuando se tiraba una mula muerta para ver a los buitres. Nos acercábamos a ellos a unos 4 metros y jamás nos han atacado. Los buitres cumplen con su misión comiéndose la carroña o las reses enfermas. Comían tanto que luego no podían volar de tanto que pesaban, y nosotros los niños corríamos detrás de ellos. Ahora que ya no hay ganado, ya no hay buitres. Sin embargo, en la Sierra de Cameros hay muchos
porque les dan de comer. Un abrazo, Antonio. Mira, también una amiga, Iraida Carballo, desde Tenerife, que me decía: buenas noches, Carmen. Es este señor al que te referías, se llama John Edward, y su programa, que también yo veía en Digital Plus, se llamaba Cruzando el Más Allá. Sí, eso es. Y muy polémico. En el cual iba rotando ante el público y contándoles cosas sobre sus parientes muertos, así como de sopetón, y que parecía que la gente se sorprendía. Le viene acusado de trucos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, sí. Bueno, yo es que me lo suelo creer. Casi todo lo que dan en la tele. Manuel nos dice: buenas noches, amigos. En Córdoba también se cuenta la leyenda urbana de que unos campistas que se quedaron durmiendo al aire libre, un buitre creía que estaban muertos y a uno le arrancó un dedo de un picotazo. Claro, leyendas urbanas sobre el buitre como animal un poco, en fin, tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un montón. Hombre, yo no me quiero imaginar un bebé en medio de una sierra de esta a día de hoy con lo que está pasando con los buitres. Un bebé no, incluso un niño de 2 o 3 añitos, que se despiste. ¿Cuántas historias, Santi, de aves rapaces gigantes o tal que se han llevado a niños, ¿no? Y hablábamos antes de los coyotes. En Australia ha pasado más de una vez que los dingos, que son perros autóctonos salvajes, se han llevado a bebés de sus mismas cunas ante la mirada atónita y absolutamente impotente de la madre, que veía cómo aquellos animales, en este caso de gran porte, suelen ser del doble tamaño que un coyote, digámoslo así, cogían al niño de la cuna tal cual y salían corriendo con él y no se volvía a ver aquella criatura. Oye, nunca y el más. mono Satanás, que le llamaban así, que coge, había un caso muy famoso que le coge al bebé a la madre, se lo sube delante de la madre y se lo empieza a comer en un árbol al niño. Sí, no, que esto nos lo contaban nuestros buenos amigos de Explora, sí. Fernando González Siches, José Manuel Novoa y compañía. Ante la impotencia de la madre, que lo estaba viendo. Sí, bueno, o sea, claro, y que entraban a robar en las habitaciones, los monos Satanás, entraban dentro de la habitación y se llevaban las cosas y rompían todo. Algo impresionante. Juanje, que te dan las gracias por haberle hecho evocar mi infancia y poder pasear por la Alhambra. He creído volver a oír el rumor relajante de sus aguas. Nací en sus faldas, sus jardines, tuve el privilegio de que fuesen mis lugares de juegos, junto con esa plaza nueva y, como no, los entornos del río Dauro. La pena es que, como suele ocurrir, a veces lo que tenemos al lado, formando parte de tu vida cotidiana, es lo que menos conoces. Mi agradecimiento por todo lo que habéis contado. Espero que podáis ampliarlo, pues no son cosas que se puedan encontrar cuando lees una guía normal. Bueno, es la misión de este programa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Merche te lo decía. Sí, hombre, la verdad que yo también he tenido la suerte de nacer a la sombra de la Alhambra, además literal, porque nací apenas a 500 metros en el Campo del Príncipe. Y lo que... hombre, voy a meterme con alguien esta noche para variar. Hombre, ¿cómo no? Y no, sí también te dan tirones de orejas, por lo que has dicho del periódico El Mundo, del diario. Ah, bueno. En fin. A ver, pasa página. Efectivamente, pasando del mundo. No, sí me apena una cosa. Realmente yo no he gestionado nunca en persona un permiso de filmación para la Alhambra. No sé si realmente cobran lo que me han dicho que cobran o no. Entonces no lo digas. Bueno, tengo amigos en productoras que sí, ¿no? Que para hacer reportajes o documentales les cobraban bastante dinero. Bueno, eso a lo mejor también te lo dicen tus amigos, entre comillas, para que no vayas a llegar hasta el reportaje. Bueno, pues lo gestiono. No, pero no me parece justo. Bueno, vale. Pero bueno, sí, lo dejo. En el Museo del Cairo también te cobran. Sí, mucho menos que una hora de grabación en la Alhambra. Pues, en fin. Nada, lo único que digo es que la cultura hay que fomentar la hora de la Alhambra genial, es maravilloso, y invito a todo el mundo a que vaya a la Alhambra, y nosotros lo que intentamos desde aquí, tanto la Alhambra como cualquier otro sitio, es hacer que la gente conozca sus partes más desconocidas y su historia más oculta y más además, secreta. Si te cobran mucho o así te cuelas, o sea, ¿qué más? Vamos a hacer una cosa. Oye, uno de los síndromes más extraños, Santi, ¿qué duda cabe? Bueno, la imagen de la Patricia Hearst era, ¿no? La hija del magnate. Yo no sé si era con una especie de ametralladora en la mano. Era con una K-47 ¿Con un Kalashnikov? Sí, cuando formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación. Claro, y la gente, yo creo que a nivel mundial empezó a hablar de una cosa que se ha quedado muy inserta en la memoria popular, que es síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que alguien te secuestre y tú de alguna forma te enamores o te pongas a favor del secuestrador? Ha habido casos dramáticos. El reportaje de nuestro compañero Carlos Largo habla de eso, de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? ¿Tiene algo que ver esta historia tan extraña a nivel mental con esa localidad concreta del norte de Europa? Bueno, vamos a aprender un poco. ¿De dónde viene? ¿Qué hay de verdad de leyenda en el síndrome de Estocolmo? Elaine la acostó.
cruzó a casa de Dottie. Volvió a casa y Amanda ya no estaba. ¿Quién se ha llevado a mi hijita? Nunca le ha hecho nada malo a nadie. Han secuestrado a una niña. Si no se coge al culpable el primer día, el porcentaje de éxito es muy pequeño. Ya han pasado 3. Muchas trágicas historias comienzan de esta manera. Una desaparición, una ausencia, un secuestro, una peligrosa situación por la que ninguno de nosotros querríamos pasar. Les informamos desde la casa en Los Ángeles de Daniel Pearl, el periodista que ha sido secuestrado en Pakistán. Lo importante para nosotros es encontrar a su esposo. Una ciudad en la que hay tanta gente. ¿Cómo encontrar a un hombre en medio de todo esto? Combatiremos a los secuestradores con secuestros. Miedo y vulnerabilidad ante sus captores son dos de las sensaciones que acompañan la mayor parte de las veces a aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Sin embargo, en otras ocasiones, la capacidad de supervivencia del propio individuo motiva la aparición de una fuerza contraria que lleva al secuestrado a identificarse con su raptor. Es lo que los especialistas conocen con el nombre de síndrome de Estocolmo. Escuchamos a Elisabeth Gimona Martí, psicóloga del ISEP Clinic Vilanova, y a Jaime Gutiérrez, psicólogo y criminalista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología. Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o bien una víctima de una agresión o que una persona ha sido detenida contra su voluntad desarrolla, digamos, una relación de complicidad, incluso de simpatía hacia el agresor. Depende de muchos factores. Depende de que, en principio, se establezca una relación especial entre el secuestrado y el secuestrador. Esta situación hace que la persona secuestrada o la víctima, dependa totalmente del secuestrador. Y esa dependencia es lo que hace en ciertas personas que incluso pueda llegar a sobrevalorar la figura del secuestrador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el secuestrador será, para bien o para mal, lo que marcará el resto de la situación, ¿no? Son muchas las causas que pueden provocar un síndrome de Estocolmo. El miedo ante una situación amenazante, el temor a sufrir algún daño, el deseo de que todo acabe lo más rápido posible. Conductas que, aunque no parezcan extrañas, pueden llevar al aprecio y cooperación entre víctima y secuestrador. Tanto en un secuestro que se produzca el síndrome de Estocolmo como en un secuestro normal, la primera reacción y la más fácil de ver es el shock, ¿no? Y ocurre una situación para la que uno normalmente no está preparado. Eso es lo más visible. Después se va a pasar una fase de estrés. También se puede producir en algunas personas una necesidad de negociación, se intentar hablar con los secuestradores para ser liberados. En otras personas van a desarrollar una despersonalización total. Lo que hace es pasar a ser un sujeto pasivo, esperando a recibir órdenes para cumplirlas a rajatabla, ¿no? Y es que no hablamos de ninguna enfermedad. El síndrome de Estocolmo fue definido como mecanismo de defensa emocional después del robo de 1973 del banco sueco Kreditbanken, un suceso en el que tras 6 días de cautiverio, los rehenes terminaron por defender a sus captores. Hubo un atraco a un banco en 1973 en Estocolmo. En este caso unos atracadores, ¿no? Secuestraron a 3 mujeres durante 5 o 6 días, incluso les pusieron como dinamita alrededor del cuerpo, o sea, las tenían ahí secuestradas y con la dinamita, y bueno, al final los cogieron, pero lo que sorprendió principalmente a los profesionales de la psicología y psiquiatras, que las víctimas se negaron a testificar en contra, y que incluso una de las víctimas, pues digamos que tenía cierta simpatía hacia el secuestrador, ¿no? Y claro, eso pues realmente chocó. Síntomas que se repiten una y otra vez. Conocidos casos como el de la millonaria Patty Hearst y las niñas Elizabeth Smart y Natasha Campus así lo confirman. Estoy segura de que lo fue, por supuesto que sí. Lo llaman síndrome de Estocolmo y desorden emocional postraumático. Yo no tenía libertad, realmente no fui liberada hasta que me separaron de ellos durante 2 semanas. Y entonces ocurrió, todo comenzó a desaparecer lentamente justo cuando ellos ya no estaban.
Desgraciadamente, según los especialistas, podemos decir que actualmente el área de extensión del síndrome de Estocolmo es aún mayor. El número de personas que viven sometidas en el mundo es estremecedor. Y es que las fatales noticias así lo confirman. El abuso infantil y la violencia doméstica son ya una realidad. Desde mi opinión, no. Para que se produzca el síndrome de Estocolmo, la situación que lo provoca debe ser totalmente inesperada. Lo normal es que esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, entonces no son situaciones comparables. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que hay muchas víctimas que son dependientes de su verdugo, ¿no? Entonces puede dar una sintomatología parecida. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues de hecho vemos muchas mujeres que, bueno, que están sometidas a vivencias muy violentas, ¿no? Pero el agresor ya se va cuidando, pues, de aislar a la víctima, de que ella vaya perdiendo sus amistades, su familia. Estocolmo 1973. Y han ocurrido casos. Yo me estaba acordando de que una historia que se convirtió en ficción cinematográfica fue la historia de la estanquera de Vallecas, ¿no? Llevada al cine, y que al final, bueno, pues fue aquella especie de cautiverio de las dos estanqueras que habían cogido un aprecio, un afecto realmente extraordinario por sus propios atracadores y los problemas que llevaban en sí los dos atracadores, ¿no? Por cierto, noticias, hablábamos de animales que han protagonizado gran parte del programa, cocodrilos, historias de cocodrilos atacando a niños, en fin, que cuando uno sondea un poco... Una niña de 10 años a la que se han comido su cabeza en Filipinas, cuando iba hacia el colegio en canoa. En fin, y nos contaban que había incluso osos que se llama oso de montaña, no sé si azulado o alguna cosa así, lo contaba Fernando González Siches, que bajaban hasta los centros comerciales y husmeaban en los cubos de las basuras, y todos los colorantes aditivos de la comida humana son para ellos ya tan potentes con su olfato y demás que ya no quieren otra cosa, ya no quieren cazar, ya no quieren hacer nada, y entonces lo que quieren es eso. Eso empezó a pasar con el oso yogi. Y no es broma, porque el personaje del oso yogi... Bueno, es que me dijo Fernando que era como el oso yogi. No, es que además era en el bosque de Yellowstone. Efectivamente. Y de hecho hicieron el personaje del oso yogi en su momento porque... los osos de Yellowstone estaban con las tortitas de... Claro, el problema era que los osos eran extraordinariamente dóciles y la gente empezó a alimentarlos. Ya los excursionistas de aquel parque nacional empezó a darles. Cuando no les daban, ya los osos empezaron a robar, como hacía el oso yogi, a robar en las cestas de picnic, a robar... Caramba, y de ahí nace el personaje. Efectivamente. Santi, eres la leche, perdona que te diga. Y de esa anécdota, los dibujantes pues sacaron al personaje. Era Yogi y Bubo con esas montañas de panqueques, ¿no? Que eran tremendos, daban mucho hambre de niño. Y de sándwich. Caramba, de ahí nace. Bueno, una cosa importante, nos queda un viaje por la historia rápido, express, de 4 minutos, y luego acabaremos con los últimos mensajes. Nacho Ares, ha habido un congreso de especialistas científicos para por fin acabar con el enigma de Colón. ¿Lo habrán conseguido? No Nacho creo. Ares, informativo de la historia. El 14 de marzo se clausuraron en Marbella las primeras jornadas del encuentro histórico-científico colombino, en las que se ha intentado dar luz al origen de Cristóbal Colón y la polémica identificación de sus restos. Como nos comenta José Luis García de Paz, investigador y profesor de Física y Química en la Universidad Autónoma de Madrid, las posibilidades históricas del mítico navegante todavía están muy abiertas. No queda todavía claro si el nombre verdadero de Colón fue Pedro Escoto. Todavía ese tema debe quedar sujeto a verificación por historiadores. Pero bueno, es una propuesta interesante, aunque creo que el investigador en Señal de Villalonga ha ido modificando esta hipótesis desde las primeras publicaciones que hizo ya hace unos cuantos años, para al final acabar más que un Colón, de Colonni, sería como se escribe, a una persona apellidada Scott. Pero bueno, sí es una posibilidad de que naciera en Génova, aunque no fuera directamente un Colón.
En las jornadas se profundizó en los últimos descubrimientos relacionados con los restos óseos aparecidos en la urna de plomo de la Catedral de Sevilla. Lo que ya nadie parece negar es que los huesos encontrados en esta ciudad y estudiados hace pocos años sí pertenecen a Cristóbal Colón. Está perfectamente, creo yo, ya demostrado que el ADN que han obtenido los investigadores dirigidos por el profesor Lorente corresponde al descubridor Cristóbal Colón, y los escasos restos que hay en la Catedral de Sevilla corresponden a Colón, por comparación con los restos de su hermano, y que Diego, que es hermano de madre, al menos, porque claro, se ha comparado el ADN materno, y con su hijo Fernando, su segundo hijo, que era bastardo, que fue biógrafo de su padre y que está por propios méritos en la Catedral de Sevilla. A pesar de todo, no hay que cerrar la puerta que los restos conservados en la República Dominicana también pertenezcan a Colón y que su cadáver fuera repartido entre Sevilla y la Catedral de Santo Domingo. La momia del hombre de los hielos, Otzi, descubierta en los Alpes italianos en 1991, exhibe por primera vez todos sus tatuajes en una página web. Son más de 50 y el verdadero significado de estas extrañas marcas sigue siendo un enigma. Nos habla de ello Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. El tatuaje normalmente se suele hacer con dos finalidades. Una es la cultural, pues para determinar si se pertenece a un clan, el estatus que tienes dentro, también para marcar un determinado momento en la vida de una persona, pues como puede ser el paso de la infancia a la juventud, la maternidad. También se hacen algunas culturas en señal de duelo por la pérdida de un ser querido, y en otros se hace como una práctica terapéutica. Encontrado a 3.200 metros de altitud, este cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad ha sido sometido a varias sesiones fotográficas en las que se han tomado 150.000 imágenes en un ámbito de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Y hablando de la momia de Otzi, es difícil pensar que se hiciera con una finalidad cultural, porque los tatuajes que tiene realizados están hechos en zonas que normalmente no están a la vista. Entonces, bueno, eso nos dio una indicación de que podía haber sido realizados con una práctica terapéutica. Gracias a los estudios radiológicos que se le hicieron, pues se ha podido demostrar que efectivamente padecía de una serie de patologías óseas que están justo bajo las zonas que han sido tatuadas. Todos podemos ver los tatuajes de Otzi en la página de internet www.eismanphotoscan.eu. El Homo erectus pekinensis, más conocido como hombre de Pekín, es 200.000 años más viejo de lo pensado hasta ahora. Así lo demuestra la nueva datación de los sedimentos que rodeaban los restos del homínido descubiertos en la década de 1930 al norte de China. Al parecer, su verdadera antigüedad hay que llevarla ahora hasta los 750.000 años. 3:57, me gusta